Invitación especial. Iglesia Misión Cristiana Bethesda. Pastor José Antonio Paucar. Invitada especial, misionera Arcani, desde el sur de Asia. Viernes 16 de diciembre, a las 7:30 p.m. Ubicado en Comité 10, Manzana K, Lote 2, Vista Alegre de Villa Chorrillos. Quedás cordialmente bienvenido. Cerca, de la India. Muy bien. Esta bandera es de la nación de la India. Y usted me dirá, ¿qué hace con la bandera de la India? Es la bandera del lugar que Dios nos ha dado a mí, a mi esposo y a mi hijo como herencia en este tiempo. Amén. Somos una familia misionera en la India. Amén. El Señor nos mandó a esta nación de la India ya hace 4 años que estamos trabajando en este lugar como familia misionera. Y usted dirá, ¿por qué tan lejos? ¿Qué hace en la India? ¿Cómo ha llegado desde tan lejos hasta allá? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Amén. Y vamos a compartir un poco de aquello que está en el corazón de Dios. Y vamos a compartir un poco de aquello que el Señor quiere darnos a conocer. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar para empezar este tiempo de compartir la palabra del Señor. Ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo, por esta hora que nos permites, Padre, como iglesia, reunirnos, Señor, y poder glorificar tu santo y bendito nombre, poder testificar de tus maravillas, poder compartir de tu amor y glorificar tu precioso nombre, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de poder reunirnos en este lugar, en coinonía, en unidad, Señor, como hermanos, Señor, y poder, Señor, bendecirte. Padre, oramos que tu palabra en esta hora nos pueda hablar, que tu palabra en esta hora puede hablar a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Padre, seas tú hablándonos, seas tú trayendo la palabra, el mensaje para nosotros. Señor, creemos, Señor, que tú tienes un mensaje, tienes palabra para cada uno de nosotros. Y háblanos, papá. Señor, que tu nombre precioso, el nombre de Jesús, sea conocido hasta lo último de la tierra, que cada persona tenga la oportunidad de escuchar este precioso evangelio, este evangelio que transforma, este evangelio que salva, este evangelio que sana, este evangelio que trae vida y salvación, Padre amado. En el nombre de Jesús oramos, bendice tu palabra y háblanos, papá bueno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Damos fuertes palmas al Señor. Ahí donde está, puede tomar su Biblia y puede abrirlo en Nehemías capítulo 1. Amén. Amén. Nehemías capítulo 1. Si lo tiene, dígame. Amén. ¿Lo tiene? ¿Sí? Amén. Póngase de pie, vamos a leer la palabra de Dios, Nehemías 1, versículos 3 y 4. Amén. La palabra del Señor se lee en esta hora, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y en gran afrenta, que el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Nehemías capítulo 2, versículo 1 y 2 ahora. Amén. Amén. Ahí nomás volteé la siguiente página. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él, vino delante de él. Tomé el vino y lo serví al rey.
Como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Puede sentarse, hermano, en esta hora. Yo quiero compartir con usted en esta noche aquello que está en el corazón de Dios. ¿Usted sabe qué es aquello que está en el corazón de Dios? Son las almas. Son las vidas, hermanos. Todo el fin de la palabra de Dios, tú puedes revisar este libro sagrado que nosotros lo conocemos como Biblia, que es donde está la palabra de Dios. Todo el fin de esto, hermanos, es llevarnos a Cristo Jesús. Es llevarnos al propósito, a la misión de Dios. Usted puede leer en Génesis que dice así, que Dios le dice a un hombre, Abraham: Abraham, por medio de ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Vemos a un Dios de naciones, un Dios que quiere salvar y alcanzar a todas las naciones, a toda la tierra, a todo el mundo. Tú puedes ver en Juan 3:16 el corazón de la Biblia, el corazón del propósito de la misión del cielo, que de tal manera amó Dios al mundo. Otra vez Dios hablándonos de mundo, y que por ese mundo Dios mandó a su Hijo unigénito, a su único Hijo, por amor a ese mundo, para que todos puedan tener acceso a ese evangelio. Y usted puede ver en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, ¿qué nos dice en el último libro? Que gente de toda lengua, de toda raza, de toda tribu, de toda nación, de todo lugar, va a venir y va a adorar al Cordero de Dios. Amén. El corazón de Dios siempre ha sido, hermanos, alcanzar a todas las naciones, alcanzar a todo el mundo, alcanzar a gente de toda raza, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de cualquier lugar que pueda estar. Nadie va a salir sin conocer la verdad de Jesucristo. Gloria a Dios. Ese es el corazón de Dios, alcanzar a todas las vidas. Pero déjeme decirle algo, hermano. La realidad es que al año 2022, según las últimas estadísticas, dice que el 40% de la población mundial no ha escuchado el nombre de Jesús. No sabe quién es Jesús. Nunca ha escuchado de un Salvador. Nunca ha escuchado la historia de Jesús. No ha escuchado el Evangelio. Hay lugares enteros, naciones, ciudades enteras que nadie se va a llamar Jesús, ni un niño le van a poner Jesús. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de Jesús. Estando con mi esposo en la India, mi esposo le pregunta a un hombre, le dice: ¿usted sabe quién es Jesús? No se vivirá por ahí, no sé, por acá nadie se llama Jesús. ¿Pero usted ha escuchado antes ese nombre? No sé si alguien vive así, nunca he escuchado ese nombre, es raro, es la primera vez que escucho ese nombre. El 40% de la población mundial no sabe quién es Jesús. Tú vas acá y sales a la calle y tú puedes preguntar a alguien: ¿tú sabes quién es Jesús? Entonces, sí, ya eres creyente, me vas a venir con tu mensaje, ya vas a empezar con eso, porque tú puedes salir a la calle, subes un bus, alguien predicando, un loco de la fe predicando, amén. Vas al mercado y puedes escuchar tal vez a alguien testificando a viva voz del evangelio, amén. Pasas por la calle y tal vez pasas por una casa cristiana y una casa está escuchando a viva música sus canciones, sus prédicas, sus alabanzas, y tú sabes que esta casa es cristiana, esta casa son seguidores de Jesús. O pasas por la calle y vas a ver iglesias abiertas, gente caminando con su Biblia. ¿Cuántos han traído su Biblia? Levante su Biblia. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Perú es un país que tiene libertad religiosa. Es un país que no se prohíbe la predicación del evangelio, donde aún hay libertad para predicar y seguir a Cristo Jesús. Gracias a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero la realidad es que no es así en las demás naciones de la tierra.
Una nación como la India. La India es el segundo país más grande del mundo. Tiene más de 1.400 millones de habitantes. Solamente la India y la China hacen la mitad de la población mundial. Imagínense la magnitud de personas que hay en estas dos naciones. Y son las dos naciones no alcanzadas. Naciones que no tienen acceso al Evangelio, que no hay presencia por distintos factores, entre ellos los políticos, los gobernantes. En la India, si alguien se convierte al cristianismo, va a 3 años de cárcel. Y el que lo convierte también va a ir a la cárcel. Te pueden poner muchas multas por ser cristiano. El gobierno dice que es un país que tiene libertad religiosa, dice para el mundo, para la comunidad internacional, pero la realidad es que la India es un país que es prohibido ser cristiano. Está dentro de los 10 países más peligrosos del mundo para ser seguidor de Jesús, donde ser cristiano significa muerte, multas, martirio, expulsión, insultos, vivir marginado por la sociedad, pero no va a significar nada bueno, porque lo que dice el gobierno es que la India es un país hinduista, 100% hinduista, y que no hay lugar para otras religiones extranjeras, y este gobierno actual de la India, que es totalmente extremista, hinduista, dice lo siguiente, que cuando él acabe su mandato, no va a haber ningún cristiano en la India y va a volver a sus raíces a la India. No va a haber lugar para otras religiones que no sea el hinduismo. Miren lo que dice este hombre, hermanos. ¿Por qué? Porque es una nación que ha cerrado su corazón al Evangelio. Pero ¿sabe por qué? Porque la iglesia no ha ido a predicar. La iglesia no ha ido a llevar la palabra del Evangelio. Y el único, hermanos, el único camino para el hombre, el único camino para que el hombre pueda ser salvo, se llama Jesucristo. Amén. No hay otro camino. Mire, los indios, hermanos, no conocen a Jesús. No saben quién es Jesús. Y si lo que ahora saben por la globalización será que es un Dios extranjero, pero no saben más, porque les es impedido creer. Como muchas naciones más de la tierra, que son países totalmente cerrados, sin acceso a este evangelio. Mira lo que pasa con Nehemías. Dice que a Nehemías vienen y le dicen: Nehemías, mira la nación de Jerusalén, está destruido, está quemado a fuego. Las puertas han sido consumidas por el fuego, los muros han sido derribados, ya no queda rastro de lo que antes fue Jerusalén, está consumido. Dice que Nehemías, más adelante, cuando usted lee el libro de Nehemías, dice que Nehemías va y mira la situación real que había pasado. Ahora era una nación destruida, una nación derribada, una nación sin puertas, sin muros, una nación que era la burla de las naciones. Imagínense, hermanos, antes la gente admiraba a Jerusalén, sabían que había un Dios que hizo milagros en esa nación, que abrió el mar en dos, que los hizo pasar, que hizo descender del cielo maná, que los alimentó, que hizo fluir agua, que los libró de sus enemigos. Y ahora la gente que antes tenía miedo del Dios de ellos, ahora los miraban como una nación destruida, una nación que ya no había nada, incendiada. Era la burla de las naciones, era el oprobio de las naciones. ¿Dónde está su Dios? Tal vez se burlaban. ¿Dónde está su Dios que abrió el mar en dos? ¿Dónde está su Dios que tanto sigue? ¿Dónde está ese Dios que proveyó, que los liberó de los egipcios? ¿Dónde está? Ahora no hay nada de esta nación. Y Nehemías vio la realidad. Mira, hermanos, yo quiero en esta hora presentarte otra realidad, otra necesidad, que es la realidad de las naciones sin Cristo Jesús. Que usted por un momento pueda ver aquellos lugares y usted va a decir: pero a mí qué me importa, yo tengo el evangelio, yo estoy tranquila, a mí qué me importa si otros no conocen el evangelio. Hermanos, una vez que tú sepas esto, tú también eres culpable.
Una vez que tú sabes que hay gente que no tiene acceso a este evangelio, tú también eres responsable. Mira, hermanos, los indios tienen más de 33 millones de dioses. Todo para los indios son dioses. El río, los lagos, los montes, la rata, hermanos, es un dios para los indios. Le construyen un templo grande, hermoso a la rata. La gente no tiene que comer, extremadamente pobre. Tú encuentras en la India más del 80% de la población vive en extrema pobreza por el mismo sistema de castas, porque no es como Perú, que es clase social. Ahí es el sistema de castas, que es un sistema que oprime totalmente a su pueblo. Y la gente no tiene ni para comer, pero le da leche, la leche de sus hijos le da a la rata, porque la rata para los indios es un dios. Y esa leche que la rata ahora está tomando, lo está bendiciendo, y ¿sabe qué hace después? Agarran esa leche y le dan a sus propios hijos. Porque la rata ya lo ha bendecido, porque su Dios ya lo ha bendecido. Tienen dioses de todo, hermanos, todo tipo de demonio es Dios en la India. Ni siquiera son como acá en Perú, ¿no? Que le dicen bonitas a Martín de Porres, a la Santa Rosita de Lima, le ponen bonitas ropas, bonitas cerámica, todo, y se le ve bonita ahí. No, hermanos, allá literalmente son demonios siendo adorados. Seres mutantes, deformes, con múltiples cabezas, múltiples manos, mitad hombres, mitad animales, totalmente, literalmente demonios, que no toman disfraz, que no toman apariencia, nada, literalmente se muestran como lo que son demonios, que están siendo adorados por esta gente. Hermanos, esta gente adora a millones y millones de dioses, pero ¿sabe qué, hermano? No conoce al único Dios verdadero. No lo conoce. No sabe quién es Jesús. Pueden tener miles y millones de dioses, todo tipo de dioses, pero no conocen a Jesús. No saben quién es Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia no ha cumplido su mandato. La iglesia no ha obedecido el mandato. ¿Qué dice? Y será predicado este evangelio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y llevarás este evangelio hasta los confines de la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Hacer discípulos en todo lugar, hermanos. Pero solamente, ¿qué hace la iglesia? Solamente se encierra en sus cuatro paredes y no sale. Y pensamos que el mundo es como Perú, pensamos que todo lugar es como tu casa, tu comunidad, cuando esa no es la realidad. Hermanos, el Señor quiere que abramos nuestros ojos y miremos los campos, miremos la necesidad, la realidad de las naciones que no conocen el evangelio, que no saben quién es Jesús, porque nadie ha ido a hablarle de Jesús. ¿Qué dice la palabra? La fe, ¿cómo viene? Música cristiana, amén. Oír una buena conferencia, una buena charla. No, hermanos, la fe viene exclusivamente a través de oír este sagrado libro, que es la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas naciones no tienen acceso a este libro. Un hombre afgano le regalan una Biblia y le predican de Jesús. Y este hombre estaba en el extranjero y tenía que volver nuevamente a Afganistán, y le dicen: miren, tú sabes quién es Jesús. Y esos días que compartían con este grupo de personas, esta hermana que era creyente, que se cruzó con este afgano, le comenzó a predicar de Jesús. Yo nunca he escuchado esta historia que tú me dices de Jesús. Yo no sabía de Jesús. Nunca nadie me había hablado. Y termina, este hombre tenía que volver nuevamente a su país, a Afganistán. Y esta hermana le regala una Biblia, le dice: mira, llévate esta Biblia. Acá cada día tú vas a conocer más a Jesús. ¿Sabe qué le dice este hombre?
mira, yo no te puedo recibir este libro. Porque lo que yo sí sé es que si en mi país yo entro con este libro, me van a matar. No voy a vivir. Y si alguien encuentra que tengo este libro, inmediatamente me van a matar. Gracias, pero yo no puedo recibirte ese libro, porque ese libro está prohibido en mi país. Eso pasa en Perú, ¿amén? No, hermanos, acá hay libertad. Acá, hermanos, la gente rechaza el evangelio. No quiere recibirlo. Hay gente que tú les predicas, les hablas y ya algún momento volveré, algún momento iré, o simplemente no me hables de Jesús. No quiero saber de Jesús, quiero vivir mi vida a mi manera, déjame. Pero esta gente, hermanos, que no tiene acceso al evangelio, no tiene ni siquiera la oportunidad de decir que no, porque no han escuchado el evangelio. Pero ¿sabe qué pasa en el corazón de las personas, hermanos? Siempre tienen la necesidad de Dios. Hay una necesidad de Dios. Y como los indios no conocen de Jesús, no saben quién es Jesús, pero en su corazón están buscando conocer a Dios. Pero ¿qué hacen? Como nadie ha venido a hablarles de Jesús y no saben quién es Jesús, comienzan a crearse dioses. Se crean un Dios, se crean otro Dios, se crean muchos y millones de dioses, los 33 millones y más que tienen los indios. Pero ningún Dios va a satisfacer, va a llenar su vida, hermanos. Porque el único Dios que puede hacer eso se llama Jesucristo. No hay otro Dios. Pero ellos no lo saben. No lo saben, no lo conocen. Y como nadie les ha hablado, comienza a crearse, a llenarse de dioses, uno tras Dios, otro Dios, y van a seguir así hasta que no tengan un encuentro con Jesucristo. Pero dice la palabra en Romanos 10, ¿cómo pues creerán en aquel de quien no han oído? Hermanos, ¿cómo van a creer en alguien de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas de salvación, de los que anuncian el mensaje de salvación, hermanos. ¿Cómo el mundo va a creer en Jesús si no lo oyen? Hermanos, la iglesia ora, la iglesia espera la segunda venida de Cristo, amén. ¿Cuántos oran y dicen Maranata, ven Señor Jesús? Pero ¿sabe qué, hermanos? Mientras la iglesia espera la segunda venida de Cristo, el 40% de la población mundial no ha escuchado nunca de su primera venida. No sabe que ha venido un Salvador. No sabe el Evangelio. No tiene acceso. No tiene acceso. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha ido. La iglesia no ha enviado, no ha orado. No ha mirado la realidad, no ha mirado la necesidad. Y simplemente se ha quedado en sus cuatro paredes. No ha salido, no ha ido. El Señor nos manda ir. Hermanos, la iglesia es un lugar de entrenamiento, no es el fin. No es el fin. Este no es el fin de tu relación con Dios. Este no es el fin de tu vida con el Señor. Este es el lugar donde eres entrenado, capacitado, fortalecido para que vayas. Para que seas enviado. Pero la iglesia solamente se conforma con estar sentada en sus cuatro paredes. Y recibir, comer. Todo el tiempo ser ministrado. Y decir, ay, ¿por qué no han orado por mí? ¿Por qué no fue a visitarme? ¿Por qué yo no recibí? ¿Por qué esa palabra no me gustó? No me gusta cómo predica ese predicador, la otra no. Todo gira en torno a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Todo gira y pensamos que el evangelio gira en torno de nosotros.
Y no es el fin eso, hermanos. El fin es que tú salgas y lleves las buenas nuevas de salvación. Ese es el fin, hermanos. Pero la iglesia no mira la necesidad, no mira la realidad. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Nehemías oyó estas palabras, lo llevó a una búsqueda de Dios. En el versículo 4 dice que cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Cuando Nehemías conoció la realidad, conoció la necesidad, lo llevó a una búsqueda de Dios, hermanos. No se quedó tranquilo. Algo dentro de él lo pesaba, a saber que había una nación destruida, una nación que era la burla de las naciones, que la casa del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, había sido incendiada, había sido derribada. No se quedó ahí, lo llevó a una búsqueda de Dios. ¿Qué pasa en ti cuando tú sabes que hay millones y millones que diariamente están muriendo sin tener la oportunidad de escuchar el nombre de Jesús? ¿Qué te habla el Espíritu Santo en tu vida? ¿Te dice algo? ¿Te habla algo? Hermanos, tú tienes un privilegio. Tienes una iglesia, tienes un pastor local, tienes acceso a las escrituras. Hermanos, nadie te va a matar por ir a la iglesia. Tú no tienes que salir escondido con tu Biblia bajo el brazo, esperando que nadie te persiga y nadie se entere de que eres cristiano. No, porque vives en un país libre. En un país donde hay libertad de seguir a Jesucristo. Pero eso no es la realidad de las naciones. La realidad, hermanos, es que si tú eres seguidor de Jesús en una nación como la India, tu mismo padre te puede matar. Puede cometer un crimen de honor. Como un hombre que se enteró que su hija se había vuelto cristiana. Con su hermano juntamente la decapitaron, tomó su cabeza y la llevó a la comisaría y dijo: he quitado la maldición de mi casa. Lo hice para salvar el honor familiar. Es algo que se practica mucho en los países hinduistas, en los países musulmanes, islámicos. Salvar el honor familiar, y más si alguien se atreve a seguir a Jesús. ¿Eso pasa acá? No, hermanos. No, acá hay libertad. Acá tú eres privilegiado. Eres privilegiado. Dile a tu hermano del costado: tienes un privilegio. Tienes el evangelio. Pero eso no pasa, hermanos, en todo lugar. No pasa en las naciones. Hermanos, acuérdate de ese 40% de la población mundial que no tiene acceso a ese evangelio. Mira, hermanos, cuando Nehemías escuchó esto, la realidad lo llevó a una búsqueda de Dios. Su corazón se quebrantó al conocer la realidad. Su corazón lo llevó a la presencia del Señor y comenzó a clamar por su nación. Comenzó a clamar para que el Señor haga algo. Lo llevó a buscar al Señor. Hermanos, que cuando tú veas la realidad de que las naciones no tienen acceso al evangelio, hermanos, sin evangelio no hay nada. Sin el evangelio no hay salvación. No hay nada. Cuando tú entiendas esto en tu corazón, hermanos, que el Espíritu Santo te pueda llevar, pueda quebrantar tu corazón y tu corazón pueda ser quebrantado con aquellas cosas que quebrantan el corazón de Dios y lo puedas llevar en oración. Hermanos, el mundo necesita de Jesús. ¿Quién es el encargado de llevarlo? La iglesia. Nosotros. La iglesia no ha cumplido su papel. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que solamente el gringo puede hacer misiones. Hermanos, ¿sabe por qué
Estados Unidos, los americanos, es una nación tan bendecida, porque por años, cientos de años, han enviado misioneros a todo el mundo, hermanos. El Evangelio llegó a Perú por causa de los misioneros que vinieron hace más de 100 años atrás. Vinieron misioneros a Perú, desembarcaron en el puerto del Callao, y en ese tiempo era dominado por la Iglesia Católica. Los golpearon, los amenazaron, los apedrearon, se escaparon y comenzaron a ir a las provincias, y eran agarrados por los sacerdotes, por los católicos, que los comenzaban a apedrear, a golpear. ¿Cuántos misioneros han derramado su sangre en esta tierra? Pero hoy, más de 100 años después, hay el fruto de esa sangre, que es el Evangelio. Pero alguien, hermanos, llegó. Fueron enviados. Enviaron, hermano. La gente salía, tomaban su mochila, vendían todo lo que tenían y salían a naciones desconocidas. Meses en barcos navegando para llegar, porque habían escuchado que había naciones que no tenían acceso al Evangelio. Y esta gente llena del Señor decía: ¿cómo es posible? Vamos a ir. Y entregaban sus vidas por esa causa, hermanos. Entregaban sus vidas. Mire, hermanos, ¿quién es el responsable de llevar este Evangelio? Somos nosotros. Somos nosotros, la iglesia. No hay otro, hermanos. Si este Evangelio aún no ha sido predicado, aún no ha sido llevado, aún no ha sido expandido en todo lugar, es porque la iglesia no ha cumplido con el mandato. La iglesia no ha obedecido. La iglesia está esperando así, recibir, pero no quiere dar. Amén. No quiere dar sus talentos, no quiere dar sus dones, no quiere dar sus recursos, no quiere dar sus vidas a la obra de Dios, sus familias. No quiere dar su tiempo, solamente quiere recibir. Pero no quiere salir a dar. Mira, hermanos, cuando así no funciona, si algo uno mira en lo espiritual, es que una nación como América, Estados Unidos, ha enviado miles de misioneros, cientos de miles de misioneros a todo el mundo. Por algo es una nación bendecida, hermanos, porque ha aprendido a sembrar, ha aprendido a dar, ha aprendido a enviar. Hermanos, han enviado a todas las naciones, han construido iglesias en todas las naciones, han construido escuelas, orfanatos, comedores, han hecho en todas las naciones. Vas a ver obra de los americanos. Y en nuestra mente pensamos que nosotros tenemos que seguir recibiendo de ellos. No, hermanos, Perú es un país bendecido. América Latina es una nación bendecida, es una tierra bendecida. Hay libertad, hay el Evangelio, hermanos. Es tiempo que nosotros, lo que por gracia hemos recibido, es tiempo por gracia dar, hermanos. Hemos recibido el Evangelio, hemos recibido la palabra de Dios, hermanos. Ahora la iglesia latina tiene que dar eso. ¿Cómo, hermanos? También tenemos que enviar misioneros. También tenemos que orar por la obra misionera. También tenemos que sembrar la obra misionera, ofrendar. También tenemos que salir a los campos. Tal vez algunos no van a ir a la India. Tal vez algunos van a ir a los montes, van a ir a las etnias, van a ir a las montañas, a la jungla, van a ir a otros lugares. Pero todos tienen que moverse y todos tenemos que salir. Gloria a Dios. En el lugar que Dios nos ponga, hermanos, donde nos ponga el Señor, conjuntamente todos tenemos que hacer la obra misionera. Nadie se puede quedar. La iglesia debe ser parte. Dice la palabra de Dios que cuando Nehemías oró, salió con una pasión dentro de él que lo llenó a causa de esto.
Porque cuando dice que Nehemías, después de conocer la realidad de Jerusalén que había sido destruida, después de orar, ¿qué hizo? Se fue a trabajar. Él tenía que seguir trabajando, tal vez como muchos de nosotros. Seguimos trabajando, seguimos haciendo nuestras actividades después de venir a la iglesia, pero algo en el corazón de Nehemías no era lo mismo. Que aún cuando fue a trabajar como copero del rey, el mismo rey se dio cuenta y le dijo: Nehemías, ¿qué te pasa? Algo está mal, tu semblante ha cambiado, algo te pasa, Nehemías. Esto no es enfermedad, esto es quebranto, algo te pasa dentro de ti, Nehemías. Hermanos, alguien que mira la necesidad, alguien que lo lleve en oración, hermanos, es alguien que no va a salir igual. El Señor, el Espíritu Santo va a poner algo dentro de ti que te está incomodando, que te está empujando a responder. Hermanos, donde Dios muestra necesidad, donde Dios te hace ver necesidades, porque hay propósitos. Dios no muestra nada si no hay un propósito. Dios no muestra nada si no hay un plan mayor al que tus ojos pueden ver. Gloria a Dios. Pero tienes que ser sensible a la voz de Dios. Gloria a Dios. Tienes que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Nehemías vio la necesidad, lo llevó en oración, y ese fuego en su corazón comenzó a incendiarlo, que no lo dejaba tranquilo ni aún en el trabajo. Él, ¿por qué se iba a preocupar? Él estaba seguro en el palacio. Él vivía en el palacio, tenía comida, bebía, tenía un trabajo estable, tenía las comodidades de vivir como trabajador del rey. ¿Por qué se iba a importar por Jerusalén, por sus compatriotas, por la gente que había huido, escapado, que había muerto en esta nación? ¿Por qué se iba a preocupar? Tal vez nuestro pensamiento, como es nosotros, ¿no? No es mi caso, no me importa. Pero Nehemías no, porque Nehemías comenzaba a mirar con el corazón de Dios. Comenzaba a sentir con el corazón de Dios. Y dentro de él no lo dejaba en paz al saber que había cientos que habían perdido hogares, cientos que no tenían casa, que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo maltratados, oprimidos. Hermanos, que cuando tú veas esto y cuando tú conozcas la realidad de las naciones que no tienen acceso a este evangelio, hermanos, que el Espíritu Santo te impulse, te mueva, te contriste, te contriñe tu corazón, te impulse a buscar al Señor, a llevarlo en oración. Comienza a orar. ¿Qué puedes hacer, hermanos? Puedes comenzar a orar. Comienza a orar por aquellos lugares que no tienen acceso al evangelio, que están muriendo por causa de su fe, que el único delito de esta gente es ser seguidora de Jesús. El único delito de esta gente es tener una Biblia. Una chica de la iglesia se llama Papía. Nosotros trabajamos entre los bengalíes de la India. Y esta chica Papía, su papá, alguien vino a su papá de Papía y le dijo que le habían visto a Papía yendo a la iglesia de los cristianos. Papía iba escondida a la iglesia porque nadie en su familia se podía enterar de que ahora ella era cristiana. Llegó el evangelio, conoció a Jesús y Papía comenzó a seguir a Jesús. Pero alguien se enteró, le contó a su papá. Su papá con su hermano mayor le esperaron, la persiguieron un domingo que ella iba a la iglesia y la esperaron en la salida y se la llevaron de pelos a su casa. Y la comenzaron a golpear a Papía, a golpearla y diciendo: porque estás trayendo deshonor y deshonra a nuestra familia. No vayas nunca más a esa iglesia. Promete que nunca más vas a seguir a Jesús. Papía le decía: papá, no, porque ahora yo soy cristiana y aunque tú me pegues, yo voy a seguir a Jesús. Tu papá le golpeó tanto a Papía con su hermano, tanto que le rompieron una pierna. La llevaron al hospital, después tuvo que volver de días a su casa y la siguieron golpeando. Y su papá le dijo a Papía: Papía,
Promete que no vas a ir nunca más a esa iglesia, porque si no te vamos a romper la otra pierna para que no vuelvas a caminar y no vayas nunca más a esa iglesia. Papía le dijo a su papá: lo siento, papá, pero ahora yo soy cristiana y no voy a negar a Jesús. Hermanos, por meses no supimos nada de Papía. No supimos nada de esta jovencita que había llegado a la iglesia hace más de un año. Nada. ¿Qué pasó? Su papá la había encarcelado en un hueco de la casa, la había encarcelado, no le daba comida, de vez en cuando la alimentaba, totalmente esquelética esta chica, hasta que ella niegue que iba a ser seguidora de Jesús. Pero Papía no negó a Jesús. Su papá cae gravemente enfermo, una enfermedad de muerte. Los doctores no encuentran la cura, no saben. Los doctores prácticamente le dan la sentencia de muerte, que se vaya a morir a su casa. Este hombre comienza a hacer sacrificios, ofrendas a sus distintos dioses, pero ningún Dios respondía, ningún Dios daba respuesta. Y Papía le comenzaba a decir a su papá: papá, yo sé quién te puede sanar. Papá, yo sé quién te puede sanar. Pero su papá estaba cegado. Iba a los templos, venían los sadhus, que son los sacerdotes ahí de los templos hinduistas. Venían y ni un dios, hermano, de los millones de dioses que tienen los hinduistas podía sanar a este hombre. Su papá enfermo le dice: Papía, a ver, háblame, ¿quién me puede sanar? Papá, Jesús te puede sanar. Jesús te puede sanar. Llamó a los pastores, nos llamó y comenzamos a orar por el papá de Papía. ¿Sabe qué pasó, hermanos? Jesús le devolvió la vida a este hombre. Lo que ningún Dios hizo, lo que ningún otro Dios pudo hacerlo, Jesucristo, el único Dios verdadero, Rey de reyes y Señor de señores, pudo hacerlo. Después su papá se recupera. Su papá le dice a Papía: ya no me hables de Jesús, ya sé que tu Dios es poderoso, puedes ir a la iglesia, pero ya no me voy a meter más con tu Dios, porque sé que tu Dios tiene poder. Hermanos, esa es la realidad de aquellos lugares que no tienen acceso a este evangelio. No tienen acceso. Y si lo tienen, hermanos, son perseguidos, son expulsados. Durante la pandemia, hermanos, ningún cristiano en la India recibió ni arroz, ni harina, ni aceite. El gobierno daba aceite, daba harina gratis, daba arroz durante los 2 años, pero ningún cristiano recibía. Su único delito es ser cristiano. Si tú querías recibir, tenías que decir que eras hinduista y negar tu fe, renunciar a ser cristiano. Pero ningún cristiano, hermanos, simplemente por ser cristiano. Hermanos, esa es la realidad de las naciones que no tienen acceso a este evangelio. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Esta gente quiere escuchar de Jesús, quiere tener aunque sea la oportunidad de escuchar el nombre de Jesús, pero no hay quien les predique. Por eso que el Señor Jesús dice en Mateo, que Jesús, cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las miraban como ovejas dispersas sin pastor. Y Jesús, que dijo: a la verdad, la mies es mucha, la necesidad es grande, los campos son grandes, pero los obreros son pocos. Hay pocos obreros. Por tanto, rueguen al Señor de la mies el que envíe obreros. Que envíe. ¿Qué significa enviar? Moverse, ir, no estar sentados, cruzados de piernas, hermanos. Dios manda que envíen obreros a su mies. Gente que mire la necesidad y que responda ante la necesidad. Hermanos, faltan obreros. ¿Sabe dónde están los obreros? Están sentados en las iglesias.
Están sentados quejándose. Están sentados comiendo como botones todo el tiempo. Todo para ellos. Y no están haciendo nada. No están trabajando. Están criticando, están mirando, están murmurando, están hablando que falta acá, falta allá, pero no hacen. Los obreros, hermanos, ¿dónde van a salir? ¿De dónde? Van a salir de las iglesias. De ahí salen los obreros. Pero los obreros, hermanos, se han distraído y no miran los campos. El Señor quiere que su iglesia mire los campos, mire la necesidad. ¿Qué puedo hacer yo? Dices tú. Ahora que tú sabes la realidad, ahora que tú conoces un poco más la realidad de las naciones no alcanzadas. Hermanos, la realidad de aquellos que claman, porque literalmente están clamando por salvación, pero no hay quien les predique. ¿Qué puedes hacer tú? Orar. Comienza a orar por la obra misionera. Comienza a clamar. Señor, manda obreros. Manda misioneros a estos lugares cerrados. Envía a misioneros que entren a estas naciones cerradas. Señor, abre las puertas, abre las fronteras para que tu evangelio llegue. Comienza a clamar por salvación por aquellas almas que no tienen acceso. ¿Puedes orar? ¿Cuántos pueden orar? Levanten su mano. Puedes ofrendar. Da para la obra misionera. Ofrenda, hermanos. En misiones se dicen, si no van mis pies, mis pesos irán. Hermanos, tienes que dar. Tienes que aprender a dar. En el reino de los cielos las cosas son al revés. Si tú quieres recibir, primero tienes que dar. No recibe el que no da, recibe el que ha dado. En lo que quieren ser primeros, tienen que ser últimos. Si tú quieres recibir, tienes que dar, porque Dios da semilla al que siembra. Si te guardas la semilla, hermanos, Dios no va a multiplicar esa semilla. Pero hermanos, todo lo que se pone en las manos de Dios se multiplica. Pero también puedes ir, hermanos. Puedes ir. Tal vez ahora no irás lejos. Tal vez ahora irás simplemente a predicar a tu familia, a predicar a tus vecinos. Tal vez vas a ir a predicar a otros distritos, a otras ciudades. Pero hermanos, tienes que ir también. En misiones se dice, las misiones se hacen. ¿Quieren aprender? Ahí, póngase de pie. Póngase de pie. Hablamos así en misiones. Las misiones se hacen con las rodillas. Agarren su rodilla. Con las rodillas de los que oran. Con las manos, ponga su mano en su bolsillo. Con las manos de los que dan. Ahora camine. Y con los pies de los que van. Una vez más, misiones se hacen con las rodillas de los que oran. Con las manos, ponga su mano en el bolsillo de los que dan. Y con los pies de los que van. Una vez más, misiones se hacen con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan y los pies de los que van. Amén. Damos fuertes palmas al Señor Jesucristo. Puede sentar. Ya acabando este tiempo. Hermanos, las misiones se hacen con tres tipos de personas. Hay gente que Dios los va a llevar a la oración. Gente que se va a comprometer en la oración por la obra misionera. Que va a empezar orando, clamando.
Pero hay gente que Dios va a bendecir. Hay gente que Dios va a dar más semilla, gente que va a dar para que la obra misionera se expanda, para enviar misioneros, para sostener proyectos misioneros. Y también se hace con los pies de los que van. Hay gente que Dios va a llamar a salir, a ir, a ser enviados. Pero todos, hermanos, todos tenemos que hacer la obra misionera. Ninguno, hermano, puede decir, yo no voy a hacer nada. No. Tal vez tú serás las rodillas, tal vez tú serás las manos, o tal vez tú serás los pies, pero tienes que tomar un lugar ahora en la obra misionera. Amén. ¿Qué lugar el Señor te va a poner? No lo sé. Tal vez vas a empezar orando, o dando, o tal vez los dos, o tal vez vas a ir, no lo sé. Pero lo que tú hagas, hermanos, tienes que hacerlo sabiendo que estás trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Mira, hermanos, cómo termina Nehemías. Al ver esta necesidad, hizo gestar un propósito en Nehemías. ¿Sabe qué pasó? Nehemías dice en Nehemías: levantémonos, vayamos y edifiquemos, construyamos. No solamente Nehemías se conformó con mirar la necesidad, con orar. Dejó que ese fuego que había en su corazón se formara un llamado, formara un propósito, una misión, que fue reconstruir los muros de Jerusalén. Hermanos, hay gente a la cual Dios nos va a llamar a ir. ¿Cuántos quieren ir? Dígame. Pero tienes que empezar ahora. ¿Cómo vas a empezar? Tal vez vas a ir a la esquina a predicar. Tal vez vas a ir a algún distrito, a tu misma sala a predicar a tu familia. Tal vez vas a empezar predicando a una provincia, no lo sé, pero tienes que comenzar. Pero no hemos visto, hermanos, el Señor nos da la oportunidad de predicar en distintos lugares, comenzar a enseñar de misiones. Hemos visto, hermanos, que iglesia que comienza a trabajar en misiones es iglesia que tarde o temprano va a enviar obreros. Van a salir obreros, hermanos. Hermanos, comencemos orando. Comencemos dando y comencemos yendo. Algunos serán los pies, otros serán las manos, otras serán las rodillas. Pero juntos, hermanos, hacemos la obra de Dios. El Señor a nosotros nos manda en este tiempo ser los pies. Ir a la India. Estamos trabajando en la India. Mi esposa actualmente está en la India. Yo vine a Perú hace 3 meses a hacer un tratamiento médico que por la gracia de Dios el Señor me ha sanado. Es un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero ya vuelvo con la ayuda de Dios en enero. Pero mi esposa está allá ahora. Después estamos 4 años allá trabajando. Y en este tiempo nos toca hacer los pies, trabajar en las tinieblas, en esta oscuridad que es trabajar en India, una nación pagana, a más no poder. Cada esquina hay altares, cada esquina son adorados demonios, cada casa tiene más de 15 ídolos, 15 demonios, cada tienda tiene todo, hermanos, está tomado por sus demonios. Todo lugar, no hay lugar, hermanos, que no haya estos demonios moviéndose. La opresión espiritual es fuerte, es grande en esta nación. Pero hermanos, es el lugar que el Señor nos mandó a hacer luz, sino ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a escuchar el Evangelio si no hay quien vaya y les predique? Hermanos, tenemos que ir, tenemos que enviar, tenemos que sostener. Tenemos que ser parte, ahora que usted conoce de la India, un poco de la realidad, porque hay mucho por hablar de India y de las naciones no alcanzadas. Comience orando. Ponga en su corazón todos los días, ore por la India. ¿Cuántos van a orar por esta nación? Ore para que Dios levante misioneros, porque vayan y prediquen a esta nación pagana, idólatra, llena de demonios. Que el Señor vaya y envíe obreros, que las leyes cambien. Ahora está que se debate una ley, una nueva ley en el Parlamento de la India, una ley anticonversión donde las penas de cárcel van a ser mayores a los que se convierten en cristianos. Hermanos, ore para que estas leyes de las tinieblas se rompan en el nombre de Jesús, para que el Evangelio pueda entrar. Como le dije
dije al inicio, este gobernante de la India dice que en su mandato va a erradicar a los cristianos, porque la India es 100% hinduista y no hay lugar para otra religión. Pero eso es lo que dice este hombre. Pero el cielo dice que toda la tierra va a ser llena de su gloria, hermano. Que toda lengua, toda tribu, toda etnia va a declarar a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si el cielo lo dice, la tierra tiene que obedecer. Hermano, pero la iglesia tiene que trabajar para eso. Amén. Tiene que trabajar. Ahora tú eres culpable. Es mejor no saber, tal vez pienso yo. Pero ahora que tú sabes, eres culpable. Eres culpable de que el evangelio aún no llega a esos lugares. Miren qué dicen, si la Coca-Cola fuera cristiana, ya todo el mundo hubiera escuchado el nombre de Jesús. Amén. No hay lugar hasta en el país más cerrado del mundo, Corea del Norte. El más totalmente cerrado, cero acceso a internet global. No hay nada de eso. Hasta ese país comunista cerrado conoce la Coca-Cola, hermanos. No hay nadie que no escuche de la Coca-Cola. Pero hermanos, lástima que la Coca-Cola no es misionero, ¿verdad? La iglesia es la encargada de llevar el nombre de Jesús a todas las naciones, a cada rincón, hermanos. Y que ese 40% que aún no tiene acceso a ese evangelio pueda escucharlo. Amén. ¿Quién es el responsable? Somos nosotros. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Hermanos, ahora que usted conoce y ha visto la necesidad, que el Señor, hermanos, lo lleve a una búsqueda de Dios. Lo lleve a orar por la necesidad. Lo lleve a orar por aquellos campos que no tienen acceso a este evangelio. Que lo lleven a orar por obreros. Y si el Señor comienza a llamar su vida, no se resista. Diga solamente, heme aquí, Señor. Envíame a mí, yo voy a ir, Señor. No perdamos el tiempo, hermanos. No pierda el tiempo. Trabaje para el Señor. Sirva al Señor. Dé lo mejor a Dios, hermanos. Dé a sus años, su vida, sus talentos, sus recursos, sus fuerzas, su familia. Déalo a la obra de Dios. No hay nada mejor que eso, hermanos. Que la mies es mucha y faltan obreros. Faltan obreros. Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra, Señor. Padre, te agradecemos, papá, porque tú nos enseñas, Señor, en esta hora, que tenemos que mirar los campos y ver la necesidad de los campos, de las naciones, Señor. Padre, no solamente ser una iglesia local, también ser una iglesia global, Señor. Una iglesia que mira su comunidad, pero también mira las naciones. Una iglesia que clama por su necesidad, pero también clama por la necesidad de las naciones. Una iglesia que trabaja, que envía, que sale, Señor. Padre, ayúdanos a mirar con tu corazón. En tu corazón siempre han estado las naciones. Siempre ha estado que toda lengua declare a Jesucristo como su Salvador. Pero Señor, ¿cómo van a declarar a Jesús si no han oído de Él? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a predicar si no son enviados? Señor, levanta tu iglesia, que envíe misioneros, que sostengan misioneros, que capaciten y formen misioneros, que predique la palabra, Señor, en todo lugar y que ore por las naciones. Señor, oramos, Padre, que ese 40% de la población mundial que no tiene acceso a este precioso evangelio, a este precioso mensaje de salvación, el único camino al Padre, que es Jesucristo, puedan tener ese acceso, Señor, puedan encontrarse contigo y puedan conocer el nombre de Jesús. Dale, Señor, aunque sea una sola vez la oportunidad,
aunque sea una sola vez, la oportunidad de escuchar de Jesús. Señor, cuántos obreros, misioneros salen a estos lugares en fe, salen aún a costa de su propia vida, sabiendo que si los atrapan pueden ir a la cárcel, pueden ser muertos, pueden ser apedreados, pueden ser perseguidos. Pero aún así, Señor, siguen saliendo a estos campos peligrosos. Padre, pero aún faltan más. Señor, que tu iglesia se levante a orar. Que tu iglesia se levante, Señor, y se ponga a la brecha, Señor, a favor de las naciones de la tierra. Señor, que no mire con indiferencia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Que mire con tu corazón las naciones. Señor, que tomen un papel, que tomen un lugar ahora en adelante en la obra misionera. Padre, despierta tu iglesia. Algunos serán los pies que van a ir. Otros serán las rodillas que van a clamar. Otros van a ser las manos que van a orar. Las manos que van a dar. Pero Señor, donde tú pongas a cada uno de tu iglesia, Padre, que cumplan su papel fielmente. Padre, en el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Obra Espíritu Santo de Dios. Obra Espíritu Santo de Dios. Obra Espíritu Santo de Dios. Padre, Padre, que ese fuego, Señor, que tú pongas llamados en tu iglesia. Señor, a gente que vaya a salir, Señor. Gente que va a ser, Señor, dadora. Y gente que va a ser intercesora. Pero, Señor, ahora que ellos conocen, ahora que ellos saben, Señor, no se pueden quedar ahí, Señor, como están. Tienen que hacer algo más, Señor. Y como hizo Nehemías, se levantó a reedificar. Que no se conformó con solamente escuchar las noticias. Que no se conformó con solamente ver la necesidad de la nación destruida. No se conformó con solamente orar, sino que dijo, nos tenemos que levantar y tenemos que hacer algo. Vayamos y edifiquemos, vayamos y construyamos, vayamos y reedifiquemos. Señor, levanta gente con ese espíritu en el nombre de Jesús. 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 Gente tuya, Señor. Gente tuya, gente del reino, Señor. Que tenga ese espíritu de Nehemías, Señor. Que mientras otros miran, que mientras otros solamente esparcen malas noticias, gente que se levante y diga, hagamos algo. Vamos a hacer algo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Amén. Damos fuertes palmas al Señor Jesús. Hermanos, les voy a dejar un pedido de oración. Oren por la familia Arcani. Ahí mi hermana le va a repartir unos separadores de Biblia para que siempre puedan tenernos en sus oraciones. Amén. Oren por la iglesia india, por los bengalíes de la India. Amén. Para que el evangelio pueda seguir llegando a ellos. Amén. Y hermanos, también oren por este tiempo, en este tiempo de Navidad allá. Todo este mes está recorriendo en las aldeas y en las villas de la India, entre los bengalíes, predicando el nombre de Jesús. Se está entrando a zonas peligrosas, donde son totalmente hinduistas extremos. Pero el Señor ha abierto puertas para predicar y llevar el mensaje de Jesús. Así que oren también de manera especial para que este tiempo haya mucho fruto entre los bengalíes de la India. Amén. Que todas las naciones tengan la oportunidad de escuchar el nombre de Jesús, al igual que tenemos nosotros.
Vivimos en libertad, hermanos. Y tenemos el privilegio que no todos tienen. Amén. Amén. Y si Dios pone en su corazón bendecir el ministerio, también están nuestros números. Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios.